En este inicio de mes, de semana, quisiéramos hacerte la invitación para que nos puedas escuchar en las diferentes plataformas de Otra Perspectiva Podcast. En YouTube, suscribiéndote al canal, dando clic a la campanita, así como también poder escucharnos en Facebook, en Spotify, en iVoox. En el primer episodio relacionado al bono demográfico y el proceso de envejecimiento, la CEPAL desde el año 2010 le hizo esa advertencia al país de que era necesario que formulara políticas y programas para ir generando acciones a ese proceso de envejecimiento que está proyectado hacia el 2045. Como escucharás a continuación, hace una semana la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas confirmaron esta situación en nuestro país. Escucha. Expertos dentro de las proyecciones, pero pasamos de una estructura muy joven, en 1990, muy estructura que es una estructura juvenil y mayoritariamente de personas en edad de trabajar que tenemos en el año 2020, típicamente la estructura del bono demográfico, y vamos hacia una estructura envejecida, que vamos a empezar a verla ya en el año 2050. O sea, en un lapso muy cortito, estamos hablando 60 años, vamos a observar, ¿no es cierto?, cambios muy sustantivos dentro de la población y la estructura de esta población. Y los quería mostrar dentro del número de millones de personas. O sea, de 0 a 14 años teníamos 4.2 millones de personas en el año 1990, 4.5 millones de 15 a 64 tenían el mismo tamaño, básicamente los dos grupos poblacionales, y apenas había 300.000 personas adultas mayores. Este año tenemos 900.000 personas adultas mayores estimadas y vamos a llegar a 2.7 millones en el año 2050. Entonces, un incremento muy sustantivo de esa población. Y miren ustedes la variación. Es por ello que en nuestro próximo episodio estaremos conversando con una experta exdirectora del INE, quien nos va a poder confirmar o validar esta realidad en cuanto al proceso de terminación del bono demográfico, así como también cuáles van a ser los efectos que va a repercutir en Guatemala con la reducción de la tasa de fecundidad, que de pasar de 3.5 hijos por mujer se pasó a 2.7 y hoy está en 1.7, 1.6. Y de igual forma, determinar cuáles son las opciones que habrá para los jóvenes entre 16 a 34 años que estarán demandando fuentes de trabajo durante las próximas 2 décadas. Y el impacto que tendremos para que en el 2050 se plantea y se proyecta que tendremos 2.7 millones de personas mayores de 60 años. El segundo tema de episodio de Otra Perspectiva Podcast será lo relacionado a la cobertura educativa. Como señalamos, la CEPAL había marcado que para el 2030 Guatemala tendría que cubrir el 100% en los niveles de educación preprimaria básicos y diversificado. Al 2024, esas estadísticas lamentablemente están lejanas y como se ha podido desarrollar y observar en diferentes estudios, pues efectivamente la educación preprimaria y primaria ha venido descendiendo. Tú lo miras ahorita, lo vas a observar en esos últimos cuadros que se publicaron al finalizar el gobierno de Jimmy Morales, en donde se vio la baja hasta un 72% en la cobertura de la educación primaria. En su momento, el jefe del programa de Naciones Unidas señaló que ni en el conflicto armado habíamos logrado tener una reducción tan alta en la educación primaria, que era el plus que siempre marcaba Guatemala en cuanto a la cobertura educativa. Y ya desde 2019, por ejemplo, varios artículos de Plaza Pública venían alertando sobre la reducción de la población escolar en las diferentes escuelas en el interior del país. Y lo más dramático es que no se le puso atención a una nota de prensa libre en el 2023, en donde está informando el traslado de varios maestros en Pachalum debido al cierre de escuelas porque se quedaron sin alumnos, escuelas que solamente tienen a 1, 2 o 3 alumnos, derivado de la migración de muchos niños y jóvenes hacia los Estados Unidos. Como tú observarás ahorita en unos segundos, la televisión francesa evidenció esta situación en Salcajá y es importante que le pongamos atención. Donde también se evidencia este éxodo de niños y jóvenes es en las escuelas. Jacqueline Cupil lleva 11 años enseñando en este instituto de Llanos del Pinal y son tantos años de ser testigo de una deserción escolar que en muchos casos se explica por la migración. Normalmente la mayoría solo termina su tercero básico y el pensamiento que tiene la mayoría es de poder ir a los Estados Unidos. Inclusive Espero que estaremos conversando con expertos en el tema educativo para poder conocer efectivamente cuáles son los desafíos que se nos están marcando para las próximas décadas en materia de la cobertura educativa. Y finalmente abordaremos un tema que está vinculado al tema demográfico y educativo, pero que realmente es muy también dramático analizando y viendo reportajes y estadísticas, pero que es una realidad. Más de 800.000 niños y jóvenes ya no están en Guatemala, producto de la migración, y se encuentran ya en los Estados Unidos, derivado de todas las olas de migrantes que hubieron desde el año 2014. Esa generación que constituía una ventaja para el bono demográfico y que podía ser la clave para transformar la economía del país, lamentablemente ya no está en nuestro país.
diferentes agencias de noticias internacionales nos vienen reportando desde hace 10 años de cómo ha sido este fenómeno de la ola de los niños no acompañados. Observa dos breves segmentos que tenemos de la televisión internacional, tanto del año 2019 como 2023, que explica este fenómeno. More than 720,000 families and minors traveling alone have turned themselves into Border Patrol agents along the southwest border since October 2016. Over 110,000 others have presented themselves at ports of entry in just the last 2 years, and about 40% of them are from Guatemala, the biggest single group. Oliver Argueta. I have 12 years. Si Oliver, siendo guatemalteco, maneja el inglés es porque vivió en Estados Unidos durante 3 años. Lleva menos de un año de haber regresado a Uspantán, el pequeño municipio de donde es originario. Hoy la organización ECAP lo citó en Santa Cruz del Quiché con otros niños y adolescentes de Guatemala que fueron deportados de Estados Unidos o México. ¿En su mochila qué llevó usted cuando hizo la mochila? Agua y comida, y dinero y ropa. En lo que va del año, más de 8.200 niños han sido deportados desde Estados Unidos a Guatemala y 5.500 desde México, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Tortos o tacos? Buscando mejorar la situación económica de su familia, el padre de Oliver ingresó con su hijo a Estados Unidos de forma irregular, a través de un traficante de personas. Pues mira que me ocurrió la oportunidad de que con niños menores se hacía menos tiempo para llegar, y la otra que me salía más barato. Me salía más barato porque están cobrando como 80,000 solo por una persona, y a mí me salió como en 40,000 yendo dos. Es por ello que estaremos contando con algunos expertos en materia migratoria para que también nos expliquen cuál es la situación de esta niñez no acompañada en los Estados Unidos y qué demandas tienen y cuáles serían los efectos de una posible deportación en el caso dado, digamos, hubiera un resultado de un partido republicano gobernando Estados Unidos y que Trump ha mencionado que una de sus medidas sería deportar a muchos inmigrantes ilegales en ese país. Para ello también estaremos terminando de redondear estos temas con el tema de presupuesto, el tema de inversión pública, el tema de la pobreza que está relacionado a todo este gran componente que quisiéramos desarrollar en los diferentes episodios de Otra Perspectiva Podcast. Para eso, si quieres tener esos datos, esa información, te invito a que nos acompañes. Acompáñanos, escúchanos y danos tus opiniones, tus ideas, tus valoraciones, para que así podamos desde otra perspectiva encontrar la ruta de desarrollo que necesita nuestro país.